Bienvenidos a nuestro podcast, Conferencia Nutriendo la Visión. Te dejo con nuestro pastor Juan Carlos Reyes con su mensaje Visión. En primer lugar, dar la bienvenida a los pastores de Hualpén, a Richard y Priscila, de Parral, a César y Jenny, de La Serena, a Alejandro. ¿Cuántos vinieron a ver de La Serena? ¿Se van a poner de pie al lado de la... ¡Wow! Tremendo. Bien. De Hualpén, ¿cuántos vinieron? ¿Se pueden poner de pie, por favor? ¡Wow! Bien. De Parral, ¿cuántos vienen de Parral? ¿Se pone? Allá atrás están los de Parral. Bien. ¿Hay alguien que vino de Curicó? ¿Alguien vino de Curicó? Sí, me dijeron que venían de Curicó. Bien. ¿Y de Santiago vino alguien? Bueno, gracias. Bien, no sé si están preparados para recibir la palabra del Señor hoy día. Estamos muy expectantes porque creemos que Dios tiene algo maravilloso para nosotros el día de hoy. Si tiene su Biblia, vamos a ir a un pasaje conocido que se encuentra en Habacuc, capítulo 2. En los primeros 2 versículos vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias te damos porque si no hubiera sido porque este profeta la escribió, la transcribió, dejó este legado, nosotros hoy día posiblemente hubiéramos tenido una palabra tergiversada o quizás olvidada, pero tú la escribiste en tablas para que permaneciera, porque es importante que nosotros podamos entender qué significa esta palabra hoy para nosotros. Gracias, Dios, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones, tocar nuestros espíritus, Señor, y sanar nuestro cuerpo. Es lo que te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Bueno, como todos sabemos, estamos hablando de nutriendo la visión. Para eso hemos venido, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que ver, ¿qué significa ese término de nutrir? Nutrir es proporcionar a un organismo las sustancias que necesita para su conservación y crecimiento. Esa es una buena definición, pero encontré una que me pareció un poquito mejor y significa proporcionar una cosa a otra todo lo necesario para su funcionamiento, enriquecimiento y conservación. Qué bueno saber que Dios de una u otra manera quiere que cada día nosotros podamos ser nutridos con los nutrientes necesarios, así como la planta necesita abono, necesita nutrientes para poder crecer, y los árboles, ¿no es cierto?, especialmente los frutales, para que den una hermosa fruta, ¿no es cierto?, tiene que recibir no solamente el agua, en este caso sería la palabra para nosotros, pero los nutrientes necesarios para que pueda fortalecer ese árbol, esa planta, y después dar una rica, una hermosa fruta. Bueno, de la misma manera, la visión en la iglesia tiene un poco que ver con esto, pero encontré una definición de misión y de visión que se las quiero compartir, y es que muchas veces las organizaciones trabajan duro para conseguir sus metas y llegar a la idea de futuro que les gustaría alcanzar, pero se pierden en el camino. ¿Y cuál es la razón por la cual se pierden? Es porque no definen adecuadamente su misión y visión. Esto que parece muy fácil no lo es en la práctica, ya que no dedicamos tiempo a definir y a compartir con los miembros de la organización lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Más todavía para nosotros que somos iglesia. Nosotros como iglesia somos la iglesia aquí en Santiago y sedes, ¿no es cierto?, en algunas regiones, algunas ciudades, de lo cual queremos compartir lo que somos para que hagamos iglesia de la misma manera en todos los lugares, tengamos la misma visión, podamos hacer todos la misma cosa. Así que por estas razones que hemos decidido hacer estas conferencias con este énfasis. Primero, definir quiénes somos. Somos Cristo extrema adrenalina. Diga esta fácil palabra: Cristo extrema adrenalina. Nosotros
como Cristo Extrema Adrenalina, somos una iglesia cristocéntrica, cuyo propósito es anunciar a Jesucristo como el único y personal Salvador y que dedica todo su accionar para alcanzar a los perdidos. El objetivo único que nos hemos propuesto es de todas formas llegar a los que están perdidos. Dice el Señor que dejó las 99 para ir a buscar la una. Nosotros no podemos hacer menos. Cristo, porque Él es nuestra inspiración extrema, porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance por llevar el Evangelio a quienes no conocen a Jesús. Estamos definiendo estas palabras para que podamos entender el nombre, porque a veces, cuando nos preguntan, ¿y usted de qué iglesia es? Entonces, le respondemos de Cristo Extrema Adrenalina y tenemos que explicar un poquito por qué somos llamados de esta manera. Y adrenalina, porque Cristo es más que una emoción, es nuestra pasión de vida. Y nuestro objetivo como iglesia es alcanzar las próximas generaciones, ser una iglesia relevante que pueda trascender en la sociedad en todos sus niveles. De manera que la infraestructura, lo que usted ve, cómo nosotros hacemos, quiero aprovechar de agradecer a Gonzalo Muñoz, un hermano que estuvo toda la semana, me dice, la semana anterior me dice, pastor, quiero cambiar la escenografía. Yo le digo, pero es muy tarde, le digo, no vamos a alcanzar. Y bueno, y como no me habló durante jueves y viernes, yo dije, ya, esto ya pasó. Y viene el domingo, me dice, mire pastor, esto es lo que quiero hacer. Y era esta figura. Y yo le digo, ¿tú alcanzas, Gonzalo, a hacer todo esto en estos días? Y él me dijo, sí, pastor, voy a trabajar todo lo que más pueda. Y vi que él venía con Scale, con Ricardo, algunas personas que le estuvieron acompañando. Así que quiero hacer un reconocimiento a Gonzalo, porque la idea de hacer iglesia para nosotros, para alcanzar a personas que nunca llegarían a una iglesia, tiene que ver con el valor de las personas, de cómo ellos desarrollan sus dones, sus capacidades, sus habilidades para ponerlo a disposición del Señor. No dicen cuánto me van a pagar, no preguntan qué o dicen en cuánto tiempo tengo que hacerlo, yo lo quiero hacer. Y de esa manera nosotros como iglesia podemos ir desarrollando cada área, porque el objetivo final es que cada persona que llegue a esta iglesia puede decir, wow, esta iglesia sí que me gusta. ¿Qué buscamos? Como iglesia buscamos que la enseñanza de la palabra de Dios junto a la integración directa con las personas puedan darle la posibilidad de tener pasión de servir a Dios. Saben que hay mucha gente que tiene tantas capacidades, tantas habilidades, quieren hacer cosas y cuando llegan a la iglesia ellos dicen de qué manera yo puedo aportar con lo que yo sé. Y como decía anteriormente, quizás Gonzalo es un ejemplo, pero están estos jóvenes de atmósfera que nos traen estas cosas y que nos ayudan a nosotros, ¿no es cierto?, a poder desarrollar la reunión de una manera más dinámica y por este otro lado los músicos que nos llevan a la presencia de Dios. Y es porque en realidad nosotros lo que buscamos es que llevando el Evangelio a esas personas posteriormente en agradecimiento a Dios puedan desarrollar todo lo que tienen. Qué hermoso es encontrar personas que nunca le dieron valor en donde estaban. Sus padres no le dieron valor, sus amigos no le dieron valor, sus profesores no le dieron valor, pero qué bueno es llegar a una iglesia donde Dios te da un verdadero valor. Qué bueno es eso, hermano. Es agradable llegar a la casa del Señor y sentir que uno es una parte importante en el engranaje de la iglesia. Ahora, como engranaje, como cuerpo, hay varios miembros y cada miembro tiene una labor, tiene una tarea que cumplir. Ahora, si un miembro o un engranaje deja de hacer lo que le corresponde, por supuesto daña el engranaje, el cuerpo completo, el equipo completo. Por eso tiene que estar todo tan bien sincronizado para que podamos hacer las reuniones como queremos hacerla. Cuando usted llega ahí afuera, y qué bueno es encontrar una persona que lo pueda atender ahí en el coffee, le pueda dar un jugo, sobre todo si hace calor. O darle un café en el invierno cuando hace frío. O darle una galleta cuando usted tiene deseo de comer algo. Qué bueno es encontrar una iglesia donde las cosas se dan, las cosas se regalan. No se le pide nada a cambio. Es bueno eso, ¿no?
Y eso es lo que queremos hacer cultura. Queremos hacer cultura de una iglesia diferente. Diga diferente. Queremos hacer cultura de una iglesia relevante. Las iglesias relevantes tienen que hacer algo importante. Las iglesias que quieren marcar historia tienen que hacer cosas importantes. No es cuánto nosotros cobramos, no es cuánto nosotros pedimos, es cuánto nosotros damos. Jesús es el mejor ejemplo. Él nunca nos pidió nada a cambio. Sin embargo, Él lo dio todo. Por eso nosotros tenemos que aprender de que cuando llegamos a la iglesia, de qué manera yo me desprendo para dar a los demás lo que ellos necesitan. Llegamos a la iglesia con un corazón quebrantado. ¿Cuántos llegamos a la iglesia con un problema emocional, familiar, una enfermedad? Diferentes estados en los cuales hemos llegado, y cuando llegamos aquí no solamente el Señor nos restauró, nos sanó, restauró nuestra familia, nuestro matrimonio, sino que además el Señor nos dio la posibilidad de servir. Y cuando posteriormente vemos cómo los dones, aquí si quisiéramos resaltar a alguno de ellos, por ejemplo el Mati, que llegó tan pequeño. ¿Quién iba a pensar que el Mati iba a llegar a tocar de la manera que ha tocado? Ha tocado ante 200.000 personas en la Marcha por Jesús. Y eso es un privilegio. Eso es como Dios nos quiere honrar. Claudio decía que Satanás, el diablo, por el orgullo, ¿no es cierto?, fue desechado de la presencia de Dios. Pero qué bueno que hay una persona como el Mati que va a dirigir arriba. Pero es uno de los postulantes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Yo quiero decirles que todos aquí tenemos un lugar en donde Dios nos quiere honrar, donde Dios nos quiere usar. ¿Por qué lo hacemos? Porque primero amamos a Dios, en segundo lugar amamos al prójimo y en tercer lugar amamos nuestra casa. ¿Para quiénes trabajamos? En nuestro accionar, en todo tiempo y de toda forma, es alcanzar a toda persona que no conoce a Jesucristo, y para eso usaremos todos los medios posibles. Nosotros somos una iglesia que siempre estamos pensando, ¿qué hacer? ¿Cómo movernos? ¿Cómo alcanzar a las personas? No somos tradicionales, no somos ortodoxos en el sentido de que no somos flexibles a los cambios que Dios quiere hacer. Por eso cuando comenzamos a pensar en la iglesia tradicional, es que yo quiero poner en contexto el pasaje que he leído. Habacuc, en medio de un tiempo donde el pueblo de Dios está en una crisis. Y qué bueno es que tenemos un Dios que aparece en la crisis. La familia, cuando tú tienes una crisis, desaparece. Cuando tú tienes una crisis, tus amigos desaparecen. Pero qué bueno saber que Dios en medio de las crisis es cuando está ahí pronto para auxiliarte, pronto para ayudarte, pronto para levantarte y salir de esa situación. Así le pasó a los discípulos cuando iban por el mar de Galilea y de improviso se levanta una tormenta. Y el Señor aparece para ahí, porque en medio de las crisis el Señor, no importa si es en el mar, no importa si es en el desierto, no importa donde sea, Dios está en todo lugar para ayudarnos. Y es en medio de esta crisis en donde aparece en la vida de Habacuc. Y Habacuc está llorando, dice que escuchen mi queja, y lo dice en el versículo 3 y 4 posteriormente. Porque yo creo que esta enseñanza, en primer lugar, tiene una significación muy grande para mí. Es muy personal. Yo siempre he pensado que Dios tiene algo mayor para mi vida y para nuestro ministerio. Me han profetizado en reiteradas oportunidades que seremos más de 3.000 personas, que seremos la catedral de los jóvenes, que Dios hará grandes cosas con nosotros. Pero los años pasan y no veo el cumplimiento de esta palabra. Pero luego veo el versículo 3 y el 4 de Habacuc capítulo 2. Y dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Quiero que usted esté consciente de lo que es la palabra del Señor. Es tan impactante, hermanos. A veces cuando la leemos así en las mañanas para nuestro devocional, la leemos tan rápido porque queremos cumplir con leer la palabra de Dios. Pero no, como que no reflexionamos, como que no le damos sentido. Pero
tomó un sentido tan especial para mí esta palabra que la he leído muchas veces, especialmente cuando me estaba preparando para esta reunión. Porque aunque tardare, no te preocupes, Juan Carlos, se apresura hacia el fin. Ya viene, ya está, ad portas, como decimos. Es algo que viene y ponte atento. Uno piensa que los años pasan y dicen, quizás esa palabra no se cumplirá conmigo, se cumplirá con mis hijos, se cumplirá con nuestros pastores, se cumplirá con nuestra generación. Pero si Dios nos ha hablado a título personal, cuando llamó a Moisés, no usó a la generación siguiente. Cuando llamó a Josué, no usó a la generación siguiente. Y cuando llamó a Pedro y a Pablo, no usó la generación siguiente, sino que Dios les habló y los usó a ellos personalmente. Y yo creo que Dios lo puede hacer conmigo también. Y esa es mi certeza, esa es mi convicción, esa es la seguridad. Eso es lo que me motiva, eso es lo que me mueve. Yo me levanto cada día, me acuesto cada noche muy tarde, en las noches, muchas veces me despierto muchas veces en la noche, porque yo sé que Dios tiene algo y eso se está apresurando para el fin, como dice el profeta. Y no mentiré, dice Dios, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí me llamó la atención este versículo. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabe que yo entendí algo aquí, hermano? Que esto significa para mí que Dios no ha olvidado su promesa de lo que Él quiere conmigo, sino que la humildad y la fidelidad son virtudes necesarias para el cumplimiento de su palabra. Y en ese sentido, uno debe permanecer sensible y atento, mirando a todos lados de dónde puede venir la respuesta de Dios. Uno tiene que estar atento a eso. En mi caso, puedo decir que en medio de todo esto, la respuesta de Dios vino a través de mi hijo Marcelo. Él me comienza a compartir de que está mirando por las redes sociales de cómo se hace iglesia en diferentes partes del mundo. Y me invita por esos días a una reunión que había aquí en Santiago de un pastor de Perú que se llama Robert Barriguer. Yo de él nunca había escuchado nada. Yo no sabía nada de él. Yo solamente sabía que tengo que obedecer a Dios. Pero cuando mi hijo comienza a decirme esto, paralelamente, mi esposa me dice, Juan Carlos, yo quiero ir a Perú. Y ustedes saben que a mi esposa no le gusta viajar. Y me dice, quiero viajar porque hay una conferencia de mujeres. Y quiero ver cómo hacen las mujeres en Camino de Vida, iglesia. Y yo digo, se me está juntando por un lado Marcelo, que me está diciendo, papi, mira cómo hacen iglesia esta gente. Y luego mi esposa, anteriormente, porque fue esa misma semana que ocurrió esto. Tanto es así que mi esposa ya tenía los pasajes y ni siquiera conocíamos el ministerio, la iglesia. ¿Qué quiero? Algunos de ustedes me acompañaron ese día. ¿Sabe qué? Yo veo que esta palabra maravillosa de Habacuc, que no te preocupes, Juan Carlos, porque sin duda vendrá. Porque el que te lo dijo no mentirá. Ha sido una cosa, especialmente esta semana, que la he estado masticando y he estado disfrutando como un niño chico con un juguete nuevo. Porque veo que Dios a veces usa personas que quizás en otras condiciones, en otro tiempo, uno nunca hubiera estado sensible para aceptar, para recibir. Y lo que yo veo acá es que me presionó Dios, me llevó Dios, hasta que yo pudiera entender lo que Dios quiere para con nosotros, porque la visión de Dios que Él quiere para mí, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, está tomando forma. Y yo estoy contento, estoy feliz con eso. Indudablemente, esta reunión cambió totalmente mi concepto conservador y tradicional de hacer iglesia. A partir de ese momento encuentro que Dios me está llevando a un nivel de cómo quiere bendecir nuestro ministerio y mi vida personal. ¿Sabes?
paréntesis. La semana pasada viene un pastor y me dice: Juan Carlos, ¿sabes qué siento decirte esto? Este es el tiempo de tu honra, me dice. Y yo le digo: gracias por lo que tú me dices. Y empiezo a analizar todo lo que me ha ocurrido durante el último tiempo. Hermanos, me llaman de la Embajada de Israel y me dicen que hay una invitación para unos pastores de Chile desde la Cancillería de Israel, que el primer ministro de Israel invita a 2 pastores en Chile. Y uno de esos pastores soy yo. Yo digo: ¿quién es Juan Carlos Reyes? ¿Qué es el ministerio CXA? ¿Qué es la iglesia que tenemos para que tenga tanta relevancia, para que me premie Dios de esta manera? Fuimos con mi esposa a Israel, nos atendieron allá, tienen un cuerpo de embajadores, cada día salíamos con un embajador distinto. Después tuvimos la reunión con el primer ministro, nos llevaron ahí a una reunión en el parlamento israelí, y yo empiezo a hacer un pequeño análisis de cómo Dios está haciendo las cosas, y luego veo que la comunidad judía hace poquitos días atrás me dice: Juan Carlos, queremos invitarte a una reunión porque queremos premiarte. ¿Premiarme de qué, hermanos? Solamente hago lo que tengo que hacer en obediencia al Señor, pero Dios cuando te quiere honrar, Él toma las cosas como Él sabe hacerlas y lo hace. No importa dónde tú seas pastor, si eres en Parral, en Hualpén, en La Serena, en Pudahuel, no importa, Dios te quiere usar porque tiene una visión para ti, porque Dios quiere usarte a ti, porque Dios tiene algo maravilloso contigo. Lo bueno de Dios es que no importa cómo seamos nosotros, lo importante es que Él es el Dios maravilloso que mueve todas las cosas. Por eso es importante esta reunión, esta conferencia hoy día con nosotros, porque Dios quiere alimentar nuestra fe. Él quiere decirnos cuán importantes somos, primero para Él. Segundo, cuán importantes somos en sus manos. Hay un mundo que ganar, hay un mundo perdido, hay un mundo que se bate en la muerte. Todos están yendo por el camino ancho, todos están cayendo al abismo y no hay nadie que le advierte del peligro. Y Dios nos quiere llamar a nosotros, CXA, Iglesia Cristo Extrema Adrenalina, para que hagamos el trabajo de Dios. A eso nos ha llamado. Por eso, lo segundo que quiero hablar acerca de los cambios. Albert Einstein dijo: si hacemos siempre lo mismo, no pretendamos resultados distintos. Hacer un cambio en la vida asusta, pero ¿sabe qué asusta más? El lamentarse más tarde por no haberlo hecho. Si yo hubiera hecho caso, si yo me hubiera dispuesto, si yo hubiera oído a esa persona, ¿cuántas veces nos lamentamos por eso? Hay personas que dicen que no están dispuestos a cambiar porque dicen en nuestra cultura. Pero se olvidan que muchas cosas culturales no necesariamente son buenas. Por ejemplo, en China, antiguamente cuando un esposo moría, colocaban a su esposa junto a él y la quemaban, la incineraban. Porque así lo decía la cultura. No todo lo cultural es bueno. Por eso uno tiene que ser flexible. Tuve un pastor americano como mi pastor, que él tenía un pastor muy famoso que se llama Chuck Smith. Chuck Smith tenía un proverbio que decía: bienaventurados los flexibles, porque no se quebrarán. Uno tiene que ser abierto, porque Dios a veces te va a mandar a hacer cosas que son locura, como dice el apóstol Pablo, que son locura para los que se pierden. Imagínate a Jesús frente a este ciego que va junto al estanque de Siloé y toma un poco de agua y de barro, unta sus ojos y luego le dice: anda a lavarte. Y luego el hombre ve. Qué tremendo milagro ocurre solamente porque le obedeció. A veces las cosas
que parecen tan ilógicas, que son tan distintas, diferentes, son la forma en que Dios quiere a veces hacer las cosas, que tiene un objetivo. Dios tiene un objetivo en su mente. Él dice: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero Él quiere alcanzar, y las estrategias son diversas. Dice: la multiforme gracia de Dios. Dios tiene una forma tan diferente. Yo no encuentro a los bautistas, a los presbiterianos, a los luteranos, a los anglicanos, a los pentecostales. Y uno dice: pucha, esta gente, ¿cómo es que le hacen? Pero resulta que son la multiforme gracia de Dios repartida en los dones, los ministerios para cada persona, porque Él, más que en esas personas que están en la iglesia, quiere alcanzar a otras personas que sí llegarían a esos lugares, porque el fin último es que sean salvos. Y eso debemos nosotros internalizarlo, eso nosotros debemos entenderlo, eso nosotros debemos aprenderlo aquí, para que nosotros también nos preocupemos. Hermanos, nosotros cuando pensamos en Jesús y cuando vemos a Jesucristo, que su cultura, el cielo, se puede imaginar, la santidad, la lealtad, la fidelidad, la disciplina, el orden, eran cosas culturales del cielo, son cosas culturales del cielo. Pero Él deja todo eso porque Él se tiene que hacer como uno de nosotros. Él tiene que llegar a nosotros, y para eso deja todo, se despoja de todo. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos, despojarnos de lo que somos, porque siempre hemos sido así. Es la tradición. No, hermanos, nosotros no servimos a la tradición, nosotros servimos al Señor. La Biblia no cambia, Dios no cambia, Jesucristo no cambia, el Espíritu Santo no cambia, pero la forma sí puede cambiar. Estamos en el siglo XXI, no podemos hacer las cosas del siglo XVIII o XIX. Nosotros tenemos que hacer cosas de manera que la gente pueda agradarle, llegar a una iglesia. En la Biblia vemos todo esto. El cambio no es cambio hasta que se cambia, y el cambio es lo único constante en la vida. Hermanos, cuando hacemos los cambios que hemos realizado, debemos preguntarnos: ¿qué es más importante? ¿Las instalaciones, la estructura, el edificio, el color de la pintura, o simplemente las personas, los individuos, la gente? Y nosotros hemos decidido priorizar a la gente. Personas que no asisten a ninguna iglesia, personas que no conocen a Jesús, personas que tienen prejuicios, personas que no quieren asistir a un lugar que está llena de objetos, cuadros, pinturas, imágenes. Esta gente ve la modernidad en el cine, ve la modernidad en los centros comerciales, ve la modernidad en sus trabajos, en sus propios condominios. Esta gente desea asistir a un lugar atractivo, un lugar distinto, un lugar no religioso. Es por esta razón que después de esta conversación comenzamos a realizar una serie de cambios radicales respecto de cómo entendemos la iglesia tradicional. ¿Que tiene un costo? Por supuesto que lo tiene. Pero el beneficio, como dicen costo-beneficio, el beneficio es mucho mayor, es mucho mejor. Nosotros estamos enfocados en alcanzar los no alcanzados. Nosotros estamos enfocados en las nuevas generaciones. Nosotros alcanzaremos a las personas que otras iglesias no van a alcanzar. Y para eso para lograrlo necesitamos personas que entiendan que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y los quiere usar a través del servicio. A veces, cuando pensamos en la iglesia tradicional, teníamos un proceso de discipulado, un proceso de antigüedad. Si no tenía el discipulado y la antigüedad, no podías ni barrer en la iglesia. Ahora, la persona que viene hace crecer, y mientras está haciendo crecer, puede servir en cualquier área de trabajo, porque la gente quiere ser parte de algo hoy en día. Es la esencia del ser humano. Él necesita ser parte de una comunidad. Y por eso buscan un lugar
en donde sea aceptado, pero sienten dolor, tristeza cuando no son aceptados. Cuando los niños no son aceptados en el colegio, sufren. Cuando la gente mayor no es aceptada en el trabajo, sufre depresión. Pero qué bueno que hay una iglesia en donde no importa qué persona sea, tú eres aceptado. Porque si Dios me aceptó a mí, también va a aceptar al que viene. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1, 27 y 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. La potencia de Él es lo más importante, la presencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabe qué? Uno ya tiene sus años, yo ya los tengo, pero ¿sabe qué? No siento debilidad, no siento flaqueza, no siento cansancio. No les digo que a veces no estoy exento de esto. No soy una persona que duermo siesta, no soy una persona que duermo muchas horas, soy una persona que duermo muy poco. Y para la edad que yo tengo, a veces yo me sorprendo porque el poder de Dios que actúa, la fuerza que Dios me da, que yo mismo me sorprendo. Yo llego a mi cumpleaños hace días atrás, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo esté cumpliendo esta edad si mi padre murió a los 57 años? Y el Señor lo único que me dice, anda, continúa, sigue. Él me renueva cada día la fuerza. Es cierto que ayer me vino estaba conmigo Marco Solís, que me ha ayudado bastante estos días. Y me vino un agotamiento, porque soy ser humano también. Pero me sorprendo de la fuerza del Señor, porque luego se me pasa y seguimos. Y si tenemos que ir a los campamentos, dormimos como todos en el suelo. Y nos levantamos como todos temprano. Y nos acostamos como todos tarde. Y trabajamos porque en la obra del Señor y Dios, a través de Jesús, hizo eso y mucho más que eso por nosotros. No es nada lo que nosotros hacemos. A veces cuando nos quejamos, a veces cuando decimos prefiero quedarme en casa, a veces cuando decimos no, tomémonos, ¿para qué vamos a ir tantas veces a la iglesia? Hermanos, estamos cometiendo un gran error, porque no estamos dándole el lugar a Jesús, no estamos reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él, cansado del camino, pero no cansado de la obra, cansado del trabajo que hacía, nunca dijo que estaba cansado. Sin embargo, físicamente quizás necesitaba reposo, necesitaba sentarse, y ahí al lado del pozo de Jacob tomó un poco de agua, porque dijo que había una persona, pero a través de una persona, una ciudad fue ganada. Lo que Dios puede hacer a través de una persona, hermanos. Emparrar lo que Dios puede hacer, César. Jenny, lo que puede hacer Dios con ustedes. Lo que puede hacer con ustedes en La Serena, Alejandro. Lo que puede hacer contigo, Richard. Es mucho lo que Dios puede hacer con nosotros. Yo los quiero llamar a que podamos entender. Porque servir es un llamado increíble de Dios, dado a una persona inadecuada para hacer algo imposible por un tiempo indeterminado y sin los recursos suficientes. A través del servicio puedes colaborar a Dios y hacer posible que personas no salvas puedan ser salvadas, que personas salvadas puedan ser pastoreadas, que personas pastoreadas pueden ser entrenadas, que personas entrenadas puedan ser movilizadas. Dwight L. Moody dijo, nuestro mayor temor no debe ser un fracaso, sino el triunfar en algo que realmente no importa. Estamos tan interesados en cultivar nuestros cuerpos. Estamos tan interesados en lograr objetivos terrenales y ser exitosos. Pero ¿por qué no nos interesamos por lo que es eterno, por lo que es permanente, por lo que está en el corazón de Dios? Y en tercer lugar, una iglesia relevante. Una iglesia relevante
es aquella que sale de la esfera de su templo e incide fuertemente en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que tú puedes incidir en la universidad, que tú puedes incidir en tu trabajo, que tú puedes incidir en la política, que tú puedes incidir en tu barrio. Tú puedes ser la persona que puede cambiar tu entorno. ¿Sabes lo que hizo la Reforma? La Reforma llevó el Evangelio a todos el quehacer del ser humano. La religión estaba circunscrita al sacerdocio en la iglesia, imperante, pero no influía en la sociedad. Hoy día, nosotros, si queremos ser relevantes, tenemos que estar en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos el mejor mensaje, el mensaje más poderoso del mundo, pero no sabemos cómo comunicarlo bien. Tenemos el mejor regalo del mundo, pero a veces está envuelto en un papel feo. ¿Me entienden, hermanos? El problema es que la iglesia todavía quiere transmitir el mensaje de la manera tradicional, cuando una de las competencias más grandes de la iglesia hoy día es la información, las comunicaciones, las redes sociales, una forma diferente de hacer iglesia. En este sentido, ¿cómo logramos que nuestro mensaje en las redes sociales pueda sobresalir? ¿Qué hacer para que el evangelio pueda difundirse? ¿Cómo hacer para que tu iglesia y tus actividades sean conocidas? No sé si han llegado esa familia que viene de Venezuela. Esta gente, esta familia que viene de Venezuela, llegaron hace aproximadamente 2 meses y medio. Pero antes de venirse a Chile, ¿saben lo que hicieron? Buscaron en las redes sociales una iglesia que le fuera atractivo para ellos. Aunque no llegaron a este sector, llegaron a vivir a otro sector, buscaron dónde estaba esta iglesia y llegaron a esta iglesia. Porque una iglesia relevante puede serlo en Pudahuel, lo puede ser en Cerro Navia, en Los Prados, puede ser en cualquier ciudad del país y puede llegar a los confines del mundo. Porque Dios quiere que su palabra pueda llegar a toda criatura, en todo lugar, en todo momento. Y Dios quiere usar personas, individuos, seres humanos como usted y como yo. Hermanos, esto significa que involucrando cada vez más voluntarios en las diferentes áreas de servicio, podemos llegar a muchas más personas y reconocemos que en definitiva ellos son los verdaderos facilitadores de milagros. Una mujer viuda, una mujer que vive sola, pero que tiene 3 CXA Group, una persona que solamente vive para prepararse, una persona que solamente vive para orar, una persona que solamente vive para estudiar, leer la Biblia y enseñarle, no importa qué edad tiene su vecina. Las conozco, con mi esposa las conocemos. Algunas de ellas de 70, de 80 años, pero tienen el mismo valor que un joven, que una señorita, que un niño, porque tiene un alma que rendir, después cuenta a Dios. Y esta persona se siente útil en las manos del Señor. ¿Cómo no ser nosotros útiles en las manos de Dios? ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas que tienen la fuerza, que tienen la capacidad y a veces las habilidades, los dones, y a veces no se disponen en las manos del Señor? Pero otros como esta mujer, u otros que ni siquiera tienen mucha preparación, pero en sus trabajos, un hermano me decía: pastor, nos pusimos a hablar y nos tomamos 2 horas del trabajo. Bueno, ahí se pasó 2 horas predicando dentro del trabajo. Y como predicaba con una persona ahí, no había problema. Pero después me pillaron otra vez predicando solo y me echaron.
Pero no importa dónde tú estés. No importa dónde tú estés. Cumple la labor. Cumple la tarea. Cumple lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado a esta iglesia. Se ha caracterizado siempre, aún antes de estar yo acá, de capacitar a personas para que fueran a predicarle a otras personas, a las ciudades, a las regiones. Me recuerdo cuando Alejandro iba allá a Corona Sueca, no está en Europa por si acaso, está allá de San Pablo para allá. Iba para allá y cuando íbamos al campamento a predicar, ¿a dónde? El Arenal, ¿te acuerdas? Cuando salió Claudio vestido de soldado romano. Pero ahí estamos cumpliendo la labor. Ahí estamos cumpliendo la tarea. Porque a eso Dios nos ha llamado. Cristo extrema adrenalina. Hay tarea que hacer. Hay trabajo que hacer. Hay una encomienda que hacer. Y hay de nosotros si no predicamos el evangelio. Dios nos ha llamado a ser heraldos. Dios nos ha llamado a ser esos hombres y esas mujeres que demos la vida si fuera necesario. Hay en Asia gente que muera por predicar. La Inquisición mató a muchos de nuestros hermanos. A Policarpo. Antes, estoy hablando antes de la iglesia primitiva, me salté de la Edad Media a la iglesia primitiva. Cuando le dijeron, Policarpo, niega a tu Salvador. ¿Saben lo que dijo Policarpo antes de que lo asesinaran? Jesucristo solamente me ha hecho bien. No puedo negarlo. Juan Hus, cuando estaba en la hoguera, antes de prender la hoguera, le preguntaron, niega a Jesucristo como tu Señor. Y él dijo, no. Después vendrá un ganso más grande que yo. Eso significa Hus, ganso. Y vino Lutero después de él. Si esos hombres fueron capaces de dar sus vidas en pro del evangelio, ¿qué de nosotros? Jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, nosotros tenemos lugares donde tú puedes servir. Hay personas aquí, y yo honro a la Clarita, honro a personas que son sencillas, hermano, pero se vienen temprano a servir. Se vienen temprano y se van tarde, porque ellos están ahí en el coffee, donde podemos conocer y compartir en el área de la vida de iglesia, donde personas se hacen amigos, otros, como ya dije, en atmósfera, quienes facilitan el trabajo de los que estamos en el escenario, otros que trabajan en conectados para que la gente que llega se sienta como en casa. No eres un número, eres una persona, eres un individuo. Nosotros te conocemos, sabemos dónde vives, sabemos tu teléfono, sabemos lo que tú estás pasando. Dios también lo sabe, pero queremos tener esa relación personal contigo. Por eso, tratamos de cuidar y planear cada detalle para que la gente que llega a la iglesia tenga la mejor experiencia en toda su semana. ¿Sabe? Eso es lo que queremos. Queremos una iglesia que trascienda. Yo veo una iglesia global, pero una familia también global. Yo veo una iglesia con un instituto bíblico y posteriormente con una universidad. Yo veo una iglesia en donde cada persona que llegue puede formar su CXA Group, donde puede hacer un estudio bíblico y posteriormente levantar una iglesia. Yo veo una iglesia que esté en cada ciudad, en cada región, en cada comuna. Yo veo una iglesia en donde cada persona que llega es integrada a alguna área de servicio. Yo veo una iglesia en donde tú eres la persona más importante. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, y le digas a Dios, Señor, si tú vas a hacer cosas maravillosas con nuestro ministerio, cuenta conmigo. No sé cuántos disponen sus vidas esta mañana delante del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, hemos estado durante estos últimos 6 meses analizando, conversando, mirando, oyendo, asesorándonos, Señor, de cómo tú quieres que hagamos las cosas. Y Señor, te damos gracias porque ha llegado el día. Y Señor, tu palabra nos anima hoy día que esa visión no tardará. Esa visión es para este tiempo.
es para nuestra generación, es para nosotros hoy en día, y la tomamos y la recibimos. Y Señor, y te damos las gracias a ti por considerarnos como tus colaboradores. Padre, te honramos a ti, Señor, esta tarde, noche ya, por esta gran oportunidad que tú nos das de poder ser colaboradores tuyos, Señor. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder, el imperio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos Sequía Iglesia y te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.